Notícies del matí. L'entrevista. Carlos Faubel, bon dia, com està? Hola, molt bon dia. Pues bé, estem a punt de començar una nova negociació, complicada, però que esperem que arribarà a bon port. Bueno, d'això parlem, d'això i més coses. Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa de Ford Almussafes. Per cert, a quina hora tenen prevista esta reunió amb la direcció de Ford per a negociar este ERO? A les 11. A les 11 del matí. I amb quina predisposició acudix el president del comitè d'empresa? Bueno, pues acudimos con la predisposición y digamos que con cierta ilusión de poder solucionar el problema que tenemos encima de la mesa, después de haber celebrado una asamblea de trabajadores, de afiliados del sindicato de UGT este mismo sábado, que fue multitudinaria, que además más de 2.000 personas la estuvieron siguiendo por el canal YouTube y que ha arrojado una posición para llevar a la mesa de negociación, yo creo que muy razonable, muy posible de llevar adelante, de conseguir, y que serviría para solucionar este enorme problema que tenemos ahora encima de la mesa para ganar el futuro a partir del año 2027. Bueno, ara entrem al detall primer del que planteja la direcció de la factoria de Ford Almussafes, de la contraoferta que farà el comitè d'empresa. Vostè és el president i la UGT és el sindicat majoritari, però si em permet fem la vista arrere un moment. Esta setmana, dissabte que ve farà 2 anys de la decisió de la companyia Ford de triar la planta d'Almussafes i no l'Alemanya de Saarlouis per a fabricar els nous models de vehicles elèctrics. Vostè ja intuïa el que anava a passar, estar en esta transició en aquell moment. Bueno, intuirlo tal cual lo que está pasando ahora, no. Lo que sí se empezó a intuir fue, pues quizá a partir de los 6-8 meses empezaron las dudas, ¿no? de cómo pueda acabar todo esto, pero con la tranquilidad de que teníamos un acuerdo firmado con la compañía y hasta el momento nunca ningún acuerdo que hemos alcanzado con Ford ha podido tener vaivenes, dificultades, pero siempre se han acabado cumpliendo, ¿no? Y esa era mi mayor tranquilidad. Perquè la transició és pel canvi de la fabricació d'uns models de combustió de gasolina i dièsel a l'elèctric, o hi ha altres raons? No, principalmente, sin ninguna duda, es esa, es la transición que está llevando adelante el sector del automóvil, la cantidad de dudas que se han generado, el cambio de paso que estamos viendo continuamente, cómo inversiones millonarias que estaban programadas se están frenando, están volviendo atrás, cómo otras que ya se habían iniciado, pues bueno, se están quedando en la mitad de lo inicialmente previsto en cuanto a fábricas de baterías, modelos eléctricos, etcétera, etcétera, y cómo cada vez más fabricantes están potenciando los modelos híbridos sobre los eléctricos y apuntando ya a posibles nuevas energías de cara al futuro, ¿no? Con lo cual quizá el futuro ya no sea 100% elèctrico com hace 2 anys o 3 se tenia clar. Perquè un any després d'aquell 22 de juny de l'any 22, va ser l'any passat, 1.124 treballadores i treballadors van ser despatxats en un ERO pactat, també. A banda hi ha un ERTO, un expedient de regulació temporal en marxa i prorrogat. Ara la direcció proposa això, 1.622 despatxaments amb preferència de contractació per a una part d'ells l'any 2027. Li pregunten què es diferencia l'ERO de l'any passat del que ha proposat per a enguany la direcció de Ford. Pues en algunas cosas, pero una sobre todo fundamental, y por eso este ERE no va a ser igual que los anteriores. Porque ahora hay futuro delimitado, futuro que está fechado y que va a necesitar de mucha mano de obra porque traerá mucha carga de trabajo al Almussafes. Por lo tanto, de esos 1.622 digamos, personas de excedente en la fábrica que ha anunciado la dirección de la compañía, bueno, pues hay 1.000 que son perfectamente salvables, que lo único que hay que hacer con voluntad es buscar soluciones transitorias, estableciendo un plan para que no se desenganchen de la fábrica de manera rotatoria y en el 2027 se lance un vehículo que será un gran vehículo, que sea un éxito, que mantenga todos los proyectos de vida de esa gente a bordo y que además, si sale todo bien, como estoy seguro de que va a salir, será un vehículo que va a traer muchísima actividad econòmica i muchísima exportación a la comunitat valenciana. Bueno, analitzem ja la proposta de la direcció, també la resposta sindical. Per cert, a Ford hi ha 2 sindicats, un és l'UGT i un altre és l'STM intersindical. En les darreres eleccions, Comissions Obreres i la CGT es van quedar fora del comitè, però hi ha unitat d'acció entre els 2 sindicats de Ford sobre el que està passant ara? No solemos coincidir prácticamente nunca en los planteamientos.
Es así històricament. L'Assemblea de la UGT, vostè ho ha esmentat abans, va rebutjar la proposta de despatxament amb preferència de contractació. 20 dies per anys treballats i 12 mensualitats. Per què ho rebutgen i quina és la proposta que vostè vol traslladar a la direcció de la fàbrica? Bueno, pues lo rechazamos por unas razones muy sencillas y yo creo que de mucho sentido común, ¿no? Pensamos que no se puede tener a personas desvinculadas de la fábrica durante 3 años con el compromiso de que luego te recontrataré, porque de 3 años es demasiado tiempo, ¿no? ¿Qué ha hecho una persona en esos 3 años? Consumir su desempleo, habrá tenido que buscar otro trabajo, o sea, volver de nuevo a una dinámica de un vehículo con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, lo vemos inviable. Una primera propuesta en la mesa de negociación por parte de la empresa, bueno, pues sobre la que discutir o sobre, no sé si la empresa pretende mejorarla y pretende que alguna gente le pudiera interesar. Desde luego no cuenta con nuestro respaldo, porque quizá la empresa lo ha hecho con aquella intención de que a la gente le suene un poco la música por aquello que hicimos en el 2009, ¿no? Que sí que hicimos un plan similar, pero aquel estaba mucho más acotado en el tiempo, con muchas más garantías. Entonces teníamos la figura del contrato de relevo y en menos de 2 años todo el mundo que se acogió a esos planes, fueron algo más de 300 personas, que tuvimos muchas críticas porque se decía que eso no sería verdad, que no se recontrataría, etcétera, etcétera, pero bueno, no viene al caso. Todos volvieron, todos fueron recontratados y la cosa funcionó. En esta ocasión pensamos que no será lo mismo. Hay que hacer otras vías, otras alternativas, que a la empresa al final económicamente le costará más o menos lo mismo. Y estamos convencidos de que la empresa va a estar por la labor y se va a poner a negociar esa situación. Bueno, ara comencen a negociar, però quina proposta de la direcció entenc que seria acceptable per a la UGT? Bueno, la propuesta es aceptar y querer negociar sobre la propuesta que le vamos a llevar hoy encima de la mesa, que es, como digo, la que se aprobó en la Asamblea, que contiene 6 puntos diferenciados, que todos pensamos que son posibles, que todos se deben de atender y que luego sobre ellos, pues, lógicamente, habrán unos márgenes de negociación, ¿no? Nunca se aspira a conseguir el 100%, pero bueno, la hemos afinado bastante para que si no es el 100% sea el 99%. Per exemple, l'Assemblea va decidir negociar un ERO, però amb les mateixes condicions que l'anterior, el de l'any 2023. I aquestes condicions quines van ser? Pues por supuesto, porque este va a ser el 4º ERE y nadie entendería que ahora negociáramos unas condiciones diferentes, ¿no? Las condiciones son unos planes de acompañamientos hacia la jubilación para la gente mayor de 55 años, o poner subsidiariamente para garantizar que todo sea voluntario, incluso gente de 54 o de 53, aunque luego no han salido porque no fue necesario. Como digo, un acompañamiento hasta la jubilación, garantizando el 85% del salario y, por supuesto, las cotizaciones hasta los 65 años. Con lo cual han sido planes, yo creo que muy bien aceptados. Creo que han sido los mejores planes a nivel estatal en ese sentido, y de ahí que la gente se ha apuntado masivamente, voluntariamente, ¿no? Y luego el otro plan que digamos van en paralelo sería un plan de bajas incentivadas con 45 días por año trabajado, más además un plus o un complemento adicional de 40.000 euros para buscar la voluntariedad de la gente, ¿no? Que coge la indemnización y busca, pues, otro futuro o otros trabajos, ¿no? L'Assemblea també va acordar negociar un ERTE, és a dir, passar del despatxament definitiu a uno temporal, amb el mecanisme RED, que això és per evitar que no es perden els llocs de treball de manera definitiva. Però hi ha divisió d'opinions, senyor Fauel, i d'interpretacions sobre si el mecanisme RED es pot aplicar en aquest cas una empresa o és per a un sector, com va passar amb l'hostaleria o amb les agències de viatges quan la pandèmia. El mecanisme RED és l'adequat per a Ford Almussafes avui? Desde nuestro punto de vista, sí, sin ninguna duda, ¿no? Y al final todo depende del color del cristal con que se quiera mirar, ¿no? Si es sector, si es de aquí o si hay voluntad, por supuesto que se puede aplicar, porque es sectorial, porque además Ford tiene toda una industria auxiliar, porque hay proveedores que no están en la Comunidad Valenciana. Es decir, si hay voluntad y determinación de solucionar el problema, se puede. Y si no es el RED, pues no lo sé, en tono un poco... por extender la situación, ya que estamos en Valencia, podría decir, pues el mecanismo taroncha, ¿no? Nos da igual cómo sea el mecanismo, si vale para solucionar. Estamos convencidos de que lo hay, de que con voluntad de las administraciones se puede conseguir, y creemos que es garantizar el futuro, como digo, además, para luego tener muchísima más rentabilidad de lo que ahora se pudiera invertir en ese mecanismo cuando la empresa, cuando la Ford
recobre sus años de esplendor como ha tenido en otras épocas, porque estamos seguros de que con este vehículo, con todo lo que va a pasar, Ford volverá a ser lo que ha sido Ford en esta comunitat durant moltíssims anys. Perquè si no fos el mecanisme RED, tenen una proposta concreta, que igual entenc que no vulgui mencionar així i s'espera la negociació, però té la UGT alguna proposta o propostes concretes si el mecanisme RED no es pot aplicar al 100% en esta situació? Tenen idees, entenc. Claro que las tenemos muchas y varias, pero bueno, al final vamos a ser prudentes, vamos a esperar y también tienen que decir, pues bueno, los que tienen que colaborar en que esto pueda funcionar, que son las administraciones, ¿no? La administración tanto del gobierno valenciano como del gobierno a nivel estatal, ¿no? Deben d'implicar-se. Perquè el competent per aprovar el mecanisme de RED és el govern d'Espanya a través d'un acord del Consell de Ministres. El pregunta si la UGT té contacte, no sé si formal o informal, amb els ministeris implicats, perquè no és només un ministeri, són diversos ministeris els que han de negociar un mecanisme RED per a una empresa o per a un sector. Bueno, en este tipo de situaciones siempre hay contactos. Malo sería que no fuera así, y espero que durante esta semana se intensifiquen, ¿no? Y podamos empezar a ver que la cosa se mueve, ¿no? En quina direcció creu vostè que treballa o hauria de treballar el govern d'Espanya? Bueno, pues en la dirección que estamos manifestando, ¿no? En la dirección de garantizar 1000 puestos de trabajo que tienen futuro, que pueden tener trabajo durante muchos años en la fábrica, y que a poca voluntad que se ponga de los gobiernos se va a garantizar, y va a ser así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería un éxito para todos y de todos. L'alta administració, que és l'autonòmica, el Consell no decideix, però sí que demana al govern d'Espanya que aplique el mecanisme RED. Fins ara no hi ha retrets polítics entre el Consell i el govern d'Espanya sobre aquesta crisi, que és laboral, com sí hi ha en altres assumptes. ¿Esta prudència beneficia a una posible solució, senyor Faubel? Yo creo que sí, yo creo que estos momentos requieren de eso, de trabajar sin hacer ruido, porque ha habido quizá demasiado ruido, esa prudencia de trabajar, de buscar las soluciones en las líneas que tocan. Y debo decir también que el gobierno valenciano, lógicamente, está pendiente, está preocupado y interesado, y también hemos tenido contactos, y los he tenido yo personalmente con la consellera Núria Montes e incluso con el propio presidente. I quin és el paper que ha de jugar el Consell en esta situació, en este ERE? Bueno, pues el papel que estamos comentando, ¿no? El papel de quizá cuando llegue el momento, pues brindar esas situaciones, de ver qué se puede hacer, de ver qué planes formativos se pueden poner en marcha, dónde se tendrían que llevar adelante esos planes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto requiere de un plan ambicioso, de que hay que ponerlo en marcha y que requiere la implicación de mucha gente, y ojalá lleguemos pronto a la solución, pero tampoco sería algo, pienso que se podría activar de un día para otro. Ahora, si lo tenemos con calma, se puede orquestar y se puede llevar hacia adelante, pero vamos, no tengo ninguna duda. Quant de temps considera que necessiten per a negociar un pla, un ERE, que siga acceptat per les dues parts? Com fins ara han fet? Sí, bueno, pues el tiempo es razonable en estas situaciones. También va a depender un poco del ritmo que quiera imprimir la empresa en la negociación. Nosotros no tenemos ningún problema. Si tenemos que acudir a la mesa todos los días, lógicamente lo haremos. Y eso lo marcará un poco más la empresa, pero bueno, la experiencia nos dice que 15 o 20 días sería posible. No para tener todas las soluciones, sí para acordarlo, para seguir trabajando luego. Perquè els primers afectats per l'ERE proposats són els treballadors i les treballadores de la factoria Ford, també les seues famílies, això per descomptat, però després està, vostè ho ha esmentat, la indústria auxiliar, que durant anys s'ha creat al voltant de la planta de Ford, que ja fa temps també, que es ressentix per la situació d'incertesa que durant anys han viscut. Este problema va més enllà de Ford, senyor Faubel. Sí, siempre que hay quien dice que cuando Ford estornuda la comunidad se constipa, ¿no? Un viejo dicho que hay. Lógicamente, cuando pasa algo en Ford tiene muchísima repercusión, hay muchísimo empleo indirecto, aparte del parque industrial, y lógicamente, bueno, pues eso es lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando toma decisiones. Y por eso además estamos diciendo que estas soluciones que estamos proponiendo podrían valer también para toda la industria auxiliar, ¿no? O gran parte de ella. Y por aquello de que dicen, no, es que no es sectorial, sí es sectorial.
sectorial, porque hay todo un parque de proveedores que son sector automòbil i no és l'única empresa matriz. I també està el debat sobre les ajudes multimilionàries que ha rebut Ford i rep Ford del Musafes i qui considera que una empresa amb este volum d'ajudes públiques no pot plantejar despatxaments massius com el que planteja ara o el de l'any passat. ¿Vostè qué opina sobre este debat? Bueno, la verdad es que esto requeriría un amplio debate, ¿no? Y no sé si a lo mejor una pregunta aquí con un tiempo limitado. Bueno, un parell de minuts o tres tenim. Sí, pues, perquè pugues expressar almenys l'esborrany del que vostè considera sobre estas ajudes, pues, sobretot sobre este debat. Pues porque, bueno, pues a todos nos gustaría que el mundo funcionara de otra manera, ¿no? Pero eso cómo se hace, ¿no? Se retiran, pues las ayudas se dan a proyectos, ¿no? Se retiran y entonces ¿en qué escenario estaríamos? Una multinacional podría despedir cuando quisiera, como quisiera y en las condiciones que quisiera. Se tienen porque al final el tiempo demuestra que con dificultades, con negociaciones, continúan, permanecen y generan muchísima más actividad económica, muy por encima de cualquier ayuda que se pueda dar, porque una nómina mensual de una fábrica como Ford es brutal. Las inversiones que hace una compañía, estamos hablando del automóvil, de la industria más pesada que hay ahora mismo en Europa, creo que es una industria capital para el mantenimiento y el desarrollo no solo de nuestro país, sino del conjunto de la Unión Europea, y yo creo que hay que medir y pensar mucho las cosas antes de, bueno, pues de decirlas o de ir más allá. Y si no, pues aún diría más allá, pues hágase, ¿no? Porque no se ha hecho. Llevamos muchos años. Y si lo hace solo uno y no la hace el conjunto de la Unión Europea, ¿en qué situación nos encontramos, ¿no? En este mundo tan globalizado donde vivimos, ¿no? Donde vemos que las empresas se trasladan de un continente a otro, o de un país a otro, o dentro del mismo estado, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Sedes sociales que cambian incluso de comunidad autónoma, ¿no? O sea, por eso digo que es bastante más complejo, ¿no? Que simplemente reducirlo a esa frase que sí, que suena muy bien, que queda muy bien, pero que luego no es tan sencillo de llevar adelante, porque quizá las implicaciones serían más dolorosas. I és on entren els matisos, no tot és blanc i negre, hi ha matisos també. Por supuestísimo, toda una paleta de colores. Perquè les ajudes, senyor Fauel, que rep o que ha rebut Ford, exactament per a què serveixen? Perquè pues normalmente potser s'anuncien i sabem que hi ha tantes ajudes, però igual no s'explica tant o no fem nosaltres tant cas a per a què serveixen les ajudes. Bueno, pues sirven para muchas cosas y también tienen impacto, como comentabas antes, en el polígono industrial, ¿no? Y se nutren otras empresas que están al albor de Ford, ¿no? Y principalmente pues para proyectos de innovación, de desarrollo, de proyectos formativos, de infraestructuras que son fundamentales para que bueno, pues una empresa como Ford, yo creo que aparte de muchísimas cosas, de cómo se trabaja, de una plantilla que hay en Ford extraordinaria, con muchísima capacidad, con mucho talento, bueno, pues tenemos una gran playa de vías de ferrocarril, tenemos conexión con el puerto directamente, es decir, es una fábrica con mucho valor añadido, ¿no? Aparte de lo que es la propia plantilla, la paz social y los acuerdos que llegamos. Yo creo que al final, si hacemos un compendio de todo, pues es una fábrica ideal, ¿no? Que costaría mucho pensarse irse de aquí, ¿no? Y bueno, pues esos son los valores y creo que esas inversiones son fundamentales y no se pueden dejar de desatender. I sería un gran error. I aquest valor afegit és el que va fer decidir a la direcció de la multinacional a que fora Almusafes i no Saarlouis la que fabricara els nous models. Entenc que és així. Por supuesto, nunca es una única razón, siempre hay un compendio de todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasa esto y tenemos que entrar a ese tipo de negociación que algunos denominaron chantaje, bueno, al final pues todo se puede denominar o simplificar o resumir. Y lo cierto es que son situaciones complicadas, pero lo cierto es que Ford ha cerrado ya 5 fábricas en una década en Europa, que está reduciendo su negocio para buscar ser más competitivo, para buscar tener cabida en el negocio de Europa, que cada vez es más complicado, ¿no? Y así como General Motors, cuando vino esto de la electrificación, decidió irse de un plumazo, no hizo ruido, nadie dijo nada, vendió su negocio prácticamente por €1 al grupo PSA y desapareció, no le interesaba esto. Bueno, pues hay situaciones que son así, ¿no? Es como cuando se dice ahora, es que yo estoy convencido
Y supongo que cualquier persona pensará igual, que a Ford lo que le gustaría es tener la fábrica a 3 turnos produciendo coches como churros, si se me permite la impresión, y ganando dólares, ¿no?, continuamente. Para eso se pone una fábrica de ese calibre, ¿no? Y cada vez que se levanta la persiana, pues se dice que cuesta muchísimo dinero mantener esas instalaciones, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. Por la contra está cerrando fábricas, y nosotros lo que intentamos es, bueno, pues seguir estando ahí y ganarnos el futuro y hacerlo de la mejor manera que sabemos. Són les 9 del matí, 27 minuts. Estem conversant amb Carlos Fauel, és el president del comitè d'empresa de Ford Almussafes. En este punt de l'entrevista, senyor Fauel, le cedisc la paraula a qui ens acompanya i li faran les preguntes que consideren. Sílvia Zarza. Bon dia, senyor Fauel, i moltíssima sort en el procés que comença ara de negociació, perquè seria bo només per als treballadors de Ford, sinó per a tota la comunitat valenciana i per descomptat per a tot l'Estat. Jo volia fer-li dos qüestions. Per les seues paraules, no sé si pot qualificar el tarannà en el qual arriba la part social a aquesta negociació com moderadament optimista, és a dir, li veig la convicció de que hi ha possibilitats reals de millorar i molt aquesta proposta primera de l'empresa. I una segona qüestió més d'àmbit internacional. El mateix dia que coneixien la proposta d'acompanyaments de l'empresa per part de la direcció de Ford, es coneixia també que la Unió Europea, la seva voluntat d'aplicar aquests arancels a l'elèctric xinès per considerar que s'està o que es pot produir una competència deslleial. Des del seu punt de vista, Europa s'està armant suficientment com per a assumir el repte d'aquesta transició cap al cotxe elèctric o híbrid? Bueno, la verdad es que son dos preguntas. Lo primero, darte las gracias por tus deseos y hilvanar con eso. Sí, yo estoy confiado, voy optimista a la negociación, porque estoy convencido de que van a haber soluciones. ¿Por qué estoy convencido? Porque hay un futuro, porque sería, y diría muy poco de nosotros, de todo el mundo, de los gobiernos, de la propia empresa y de nosotros, si no fuéramos capaces de encontrar soluciones teniendo un vehículo que va a garantizar, como nunca ha sucedido, 300.000 unidades, acompañado de 300.000 motores que nunca hemos hecho en Ford, los mismos motores de los coches que fabricábamos. Por lo tanto, tenemos toda esa carga de trabajo garantizada, más además el montaje de 300.000 baterías. Por lo tanto, si con ese escenario, con eso que tenemos encima de la mesa, no somos capaces de encontrar soluciones para mantener a 1.000 personas en unos planes rotativos para que se enganchen y como decía antes, esa fábrica recupere el esplendor, bueno, pues entonces habría que hacérselo mirar. Y esa es la convicción que tengo de que de una u otra manera se van a encontrar soluciones, y yo creo que soluciones además, como digo, buenas para todos, porque lo que se invierta ahora será, digamos que retomado después o devuelto con muchísima, multiplicado, ¿no?, por muchos dígitos, por lo que es la actividad económica del producto que sé que viene y que está ahí y que va a ser muy potente. En cuanto a tu otra pregunta, bueno, pues esperemos que no se llegue tarde, ¿no? No lo sé si esa será la solución. La balanza con los asiáticos, en este caso con los chinos, es muy complicada. Ellos tienen toda la materia prima, tienen ya muchísima tecnología. Cuando el mundo se globalizó, bueno, la avaricia del capital hizo que todo el mundo se fuera allí. Ahora China, porque China siempre trabaja a largo plazo, ya tiene todo, tiene instalaciones, tiene tecnología, tiene gente capacitada y tiene muchísima más capacidad de producción a mucho menor coste que cualquier otro país o continente, y eso va a ser una dificultad. Vamos a ver cómo responde China ahí. Al final pues se tendrán que buscar equilibrios, pero hay un problema que está ahí, está a las puertas. China ahora mismo ya es capaz de producir muchos más vehículos eléctricos de los que, digamos, se pueden vender. Y eso va a ser un serio problema, porque es un riesgo de que, bueno, pues los precios se puedan reventar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se es capaz de mantener esos equilibrios en la balanza comercial con China. Al final yo creo que le interesará a todo el mundo, ¿no? En aquello, oye, vamos a intentar no hacernos daño. Al final todo el mundo tiene que haber relaciones comerciales y todo el mundo tiene que vivir. Pero bueno, bienvenido sea, porque desde luego si no se hace algo, no se ponía alguna medida, yo creo que el sector del automóvil estaba condenado a reducirse a la mínima expresión en unos años, como hemos visto que ha pasado con otros, por la emergencia de los asiáticos, ¿no? Y no digamos también los coreanos, con la telefonía, con los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Víctor Maceda.
¿Qué tal? Bon dia, senyor Fauvel. Bon dia. Si no m'equivoco, la plantilla de Ford en l'any 2014-2015 estava pràcticament al voltant de 10.000 persones. Ara està en 4.800, pot ser, en aquest moment menys de la meitat, i després d'este ERO, podria quedar pràcticament reduïda a menys de 4.000 persones. És pràcticament el 60% de la plantilla que s'ha perdut en apenes 9 anys. Ha faltat a lo millor per part de l'empresa i a lo millor també del comitè d'empresa voluntat de buscar alternatives que aturaren aquesta sagnia de pèrdua de personal, per exemple, quan parla d'alternatives. El cotxe elèctric ja es veia clar que no vindria fins d'ací molt de temps. La possibilitat, per exemple, del Focus i el Ford fer-los híbrids des d'ací, adaptant un poc el que és la factoria per a poder fer-los híbrids des de València, o, per exemple, també, encara que això afectaria a les empreses proveïdores, però fabricar, com es feia crec antigament, el propi material dels propis components del cotxe que es compren fora, fabricar-los dins de la fàbrica per a estalviar-se aquestes despeses i haver d'evitar aquesta pèrdua de personal dins de la factoria? Bueno, eso es bastante complicado también, porque esto es un poco como la de las subvenciones, ¿no? Hay que hacer mucho recorrido para llegar ahí, ¿no? En el sentido de que nosotros partimos de que nosotros, ¿por qué crecemos tanto? Nosotros crecemos tanto porque llegamos a unos acuerdos con Ford, donde en otros sitios se niegan a negociar y se cierra una fábrica en el corazón de Europa, en Genk, en Bélgica, con todo su parque de proveedores, que son muchísimos miles de trabajadores, y se traslada todo aquí a Valencia. En 2015 todos los modelos que se hacían allí se empiezan a producir aquí. Llegamos al récord de 9.000 trabajadores. Por cierto, cuando yo entré en el año 89 éramos 11.700. Quiero decir que siempre han habido fluctuaciones y no había parque de proveedores. Parque de proveedores es desde el año 2000. Pero siguiendo con lo que estaba comentando. Bueno, en el 2015 empiezan a cambiar los gustos de los clientes. Al final hablamos de industria, de que tú tienes que fabricar cosas, lógicamente, que el mercado admita, ¿no? que tengan demanda. Bueno, cambia el gusto y vemos como las marcas, incluida Ford, que había hecho una inversión multimillonaria con una fábrica, una planta nueva de pinturas y de carrocerías que se puso aquí en Valencia con 3.000 millones de inversión, pues un vehículo estrella como el Mondeo, que garantizaba miles de unidades de ventas, que era un cochazo en ese momento, junto con otras berlinas de otras marcas, pues fueron languideciendo, menguando en el mercado, y llega un momento donde una inversión de ese calado para ese tipo de vehículos, como también hacíamos el S-Max y pues no me acuerdo ahora el otro de los 5 que hacíamos, se van diluyendo y se van deshaciendo en el mercado porque no tienen demanda, y hay que sustituir esos vehículos por otros. Hablamos de vehículos de industria pesada, no de chupetes o caramelos, que se pueden cambiar el troquel en 4 días, ¿no? Y continuando con tu pregunta, bueno, no se podía haber hibridificado el Focus, es que el Focus se hacía en otra planta. Entonces hubiera tenido que también coger el Focus de Sar Luis, traerlo a Valencia y cerrar otra fábrica, porque lo que está claro es que no hay para todos. Y muy rápidamente, no sé si contestaré con esto a tu pregunta. Antiguamente, y cuando he dicho que entró en el 89 y éramos 11.700 nada menos de plantilla, bueno, pues solamente con el Ford Fiesta y con el Ford Focus, en aquella época Escort, Ford llenaba 2 plantas en Alemania y una en España. El dato es tremendo, solamente con 2 modelos de coches. Hoy en día han desaparecido porque ya no tenían venta, porque además no se puede mantener una fábrica en Alemania fabricando solamente el Fiesta si quieres ponerlo a un precio competitivo. El mundo ha cambiado, hay miles de marcas, miles de modelos, y bueno, la cosa ya no es como era, ¿no? Yo recuerdo haber volado en aviones privados de Ford para reunirme en Reino Unido hace muchos años y en Alemania, y ahora voy buscando un Vueling, ¿no? Me buscan vuelos de estos de los más baratos del mundo. Quiero decir que el mundo ha cambiado, que la industria del automóvil también, por supuesto, ¿no? Toni Jiménez. Molt bon dia. A mi m'agradaria saber, encara que ho ha esmentat ja, incidir un poquet en quins mecanismes tenen les forces sindicals, vostès, per a fer garantitzar a l'empresa
que dins de 3 anys, sobretot en un sector, en una incertesa brutal en aquests moments, puc garantir que va a poder tornar a emplear a 1.000 persones que ara serien acomiadades. I per altra banda, i també en aquesta línia, se parla molt de la formació com a solució transitòria, i m'agradaria saber la seva opinió respecte a si de deberes és un mecanisme que creu que pot ser una solució per a un problema d'aquestes característiques. Sí, claro, por supuesto. La formación siempre, ¿no? Es lo que te hace triunfar durante 3 años. La gente hay que mantenerla teniendo cursos de los que luego le van a hacer falta en sus puestos de trabajo, ¿no? Y hacerlo además, como digo, de manera rotatoria. Lo que tampoco tendría sentido es, salvo que se les quisiera reconvertir en ingenieros o en algo muy específico y aplicar módulos de duraciones de 2 años a determinados trabajadores, que podría también haber una pequeña parte en eso. Los demás tienen que ser cursos específicos, como digo, que vayan rodando, que no pierdan el hilo con lo que es la fabricación, con lo que son las líneas de producción, que se vaya viendo que la fábrica va cambiando, que están actualizando líneas, etcétera, etcétera, y a la vez se van pasando por cursos de formación. Lo creemos totalmente viable, pensamos que es la solución y además pensamos que será la manera de tener éxito. Y en cuanto a la otra pregunta, dices, ¿qué garantías podemos exigir o podemos...? Sí, quins mecanismes tenen vostès la empresa va a querer aceptar eso? Clar, per a que ells puguen... per a que l'empresa es comprometa, no? Quina garantia tenen vostès de que això després es va sí, lógicamente aportar a terme? La garantía primero es acordarlo y firmarlo, ¿no? Y luego, a pesar de que siempre hay una pequeña dosis de incertidumbre, porque estamos hablando del mundo de la industria privada, de las multinacionales, no somos funcionarios, pero bueno, al final, digamos que cuando se establecen cierto tipo de lazos, de compromisos, hay un respeto entre las partes, ¿no? Y sabemos que las cosas se cumplen. Y cuando nosotros llegamos a un acuerdo por la electrificación, que fue difícil, que era complicado, que eran unas condiciones que había que explicar a los trabajadores, que había que hacer pedagogía, que había que entenderlas, que entendimos que teníamos que pasar por ahí, que era el acuerdo que necesitábamos para ganar ese futuro. Bueno, pues luego tienes que llegar hasta el CEO mundial de Ford y decirle, oye, nosotros hicimos esto, ahora estamos en duda, ahora no tenemos trabajo y seguimos manteniendo la paz social. No hemos roto nada aún. Romper, siempre se puede romper. Bueno, pues yo creo que esas cosas generan compromiso, confianza y hacen que las relaciones perduren en el tiempo y que nos respetemos, ¿no? Por lo tanto, de una u otra manera, las circunstancias es cierto que han cambiado, pero yo puedo decir aquí hoy con toda seguridad y toda tranquilidad que la dirección mundial de Ford, lo que es Detroit, respeta y mucho a Ford Almusafes y reconoce el valor que tenemos, y nosotros, debo de decirlo también, reconozco que la empresa, cuando coge compromisos con nosotros, con la UGT, pues los acaba cumpliendo. Pueden costar más, pueden ser más difíciles, pueden cambiar las circunstancias que no dependen de ninguno de nosotros, ¿no? Porque por lo que hablamos del mercado, ¿no? Pero al final se cumple. Y esa es la garantía que tengo, que si al final dicen que sí, llegamos a ese acuerdo, esto va a tener solución y esas 1.000 personas no van a ser despedidas, van a rodar en ERTES con complementos salariales dignos y, como digo, espero no equivocarme, ¿no? Pero en el 2027 nos veremos aquí y diremos, vaya lo que hicimos, ¿no? Y vaya donde estamos, estoy seguro. Una última pregunta, senyor Fauel. Vivim temps incerts en molts àmbits i aquí considera que la recepta ultraliberal és l'única solució i que el mercat s'ha de regir sense normes que el limiten i que els sindicats s'obren. Això està passant ara. Això està passant. Amb la seva experiència a Ford, com a president del comitè d'empresa, vostè què li diu a qui pot plantejar-se que els ultraliberals, com els que estem parlant i tots sabem de qui parlem, poden tindre raó? Bueno, pues yo le diría que se vea alguna película del salvaje oeste y que vea entonces cómo funcionan las relaciones entre las personas cuando no hay mediadores, cuando no hay árbitros o que monten un partido de fútbol sin árbitro para ver cómo acaba, ¿no? Quiero decir que las relaciones entre las personas
son complicadas, ¿no? Y lo ultra, ya cuando se pone lo ultra delante, ya uno debe de ponerse un poco en guardia, ¿no? Ultra de lo que sea, ¿no? Igual que el anti de lo que sea, ¿no? Al final, si el mundo avanza es porque debemos de ser capaces de, con diferentes opiniones, hablar, intentar llegar a acuerdos y sobre todo lo que es muy complicado también, ¿no? Buscar el bien común, el bien colectivo, ¿no? Y a partir de ahí podremos ir solucionando problemas más concretos o más individuales. Pero eso es lo fundamental, así le irá bien a unos pocos, a los que cuentan ese relato, y a aquellos que se lo creen, ¿no? O que creen que es que hay flautistas de Hamelin por ahí que tienen la varita mágica para solucionarlo todo. Eso no es así, lamentablemente. Vivimos en un tiempo que lo estamos viendo en Europa, lo que está sucediendo. Lo que sí que hay que intentar dar ilusión y alternativas a la gente, porque si no florecen este tipo de salvapatrias que luego, bueno, pues aumentan los problemas. Lo que pasa que a veces ya es tarde, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, y eso es lo que convendría que se hiciera alguna reflexión serena, se hablara más y no se criticara tanto al de enfrente, sino que se hablara al que te tiene que escuchar, ¿no? Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa de Ford Almussafes. Gràcies, senyor Faubel, per la conversa i que vaig a tot molt bé. I que vaig a tot molt bé va més enllà, avui especialment, d'una fórmula de mera cortesia. Que vaig a tot molt bé en la reunió que comença avui a les 11 a la direcció de la planta. Bon dia. Moltíssimes gràcies, bon dia i de segur que serà així. Bueno, estarem en contacte. Molt bé. Són les 9:43, una pausa i seguim.